misterioso de Antonio José Ales. Ya ayer anunciábamos de que íbamos a tratar en el programa de hoy, era enterrados vivos. Es un tema aparentemente espeluznante, pero vamos a tratar precisamente de tranquilizar al personal en este sentido y vamos a recabar la opinión de diversos especialistas. Hay que hacerse la pregunta, ¿nos pueden enterrar vivos? Es un miedo muy viejo, es un miedo realmente ancestral. Aún y pese a los avances de la ciencia, persiste ese miedo. Seguramente ustedes que me están escuchando se lo han planteado alguna vez. A esta pregunta, ¿nos pueden enterrar vivos?, nos contestarán tres especialistas. En primer lugar, será el doctor don Ramón Díaz Rodríguez, electroencefalografista. Después, el doctor don Isidoro Mínguez Enríquez de Salamanca, cardiólogo. Y por último, el doctor García Andrade, forense. Ellos nos dirán si es posible que en 1984 nos puedan enterrar vivos o no. Ha habido necesidad, y hay que confesarlo, nos gusta hablar siempre con verdad, de grabar el programa. Lo hemos tenido que grabar por una razón, porque no podíamos tener aquí a tres personas que en estos momentos están descansando, están de vacaciones, y a una familia que nos va a contar, después de la intervención de los médicos, una historia realmente espeluznante. Alguien que tuvo un accidente y que estuvo a punto de que le enterraran vivo. Escuchemos ya la historia y hagamos la pregunta. ¿Nos pueden enterrar vivos? Contestan tres especialistas importantes. La posibilidad de que pueda ser enterrada viva una persona desde el punto de vista electroencefalográfico es bastante remota. El electroencefalograma determina con una gran seguridad el momento del fallecimiento desde el punto de vista cerebral. Efectivamente hay una serie de partes del cuerpo que, podemos decirlo así, viven vegetativamente independientemente del cerebro, hasta tal punto de que incluso después de haber fallecido una persona, de que su cerebro haya efectivamente fallecido, las uñas siguen creciendo, el pelo sigue creciendo durante un cierto tiempo todavía, y se siguen produciendo todavía reacciones por parte de determinados tejidos que siguen vivos, independientemente de que el cerebro, que es el órgano rector, sea el que haya fallecido. Pero claro, el cerebro y el corazón son las dos partes en las que nos podemos basar fundamentalmente para decidir que el individuo está ya realmente muerto. Y el electroencefalograma determina cuándo se ha producido esta muerte cuando se observa un trazado completamente recto, completamente plano, y que no hay por lo tanto reacciones de la corteza cerebral y de las estructuras nobles de ese cerebro que puedan decidir que el hombre todavía, o la mujer en cuestión, está con una vida, aunque sea todavía aunque no sea consciente. Personas que han estado mucho tiempo, meses, en coma, posteriormente a esto han reactivado su funcionamiento cerebral y ahora mismo andan por la calle, están en perfectas condiciones. Pero cuando el trazado ya es plano y hay un cierto tiempo en el que está plano ese trazado, entonces ya se pueden retirar todos los goteos, ya se pueden retirar todos los aparatos que lo mantienen vivo en espera de esa reacción, porque ya auténticamente ha fallecido el individuo. El hecho de que en tiempos pretéritos se haya producido el que algunos casos de estado cataléptico hayan sido confundidos con la muerte y esas personas hayan sido enterradas equivocadamente, es bastante difícil que se pueda producir, ya digo, en estos momentos. El cardiólogo tiene hoy a su alcance la posibilidad técnica de definir que una persona está muerta, en caso de duda, en circunstancias normales. Digo circunstancias normales porque puede haber situaciones en que exista un paro cardíaco, como por ejemplo la hipotermia profunda, en que el corazón esté parado un largo periodo de tiempo y sin embargo la recuperación de la vida sea posible. Como por ejemplo ocurrió en el caso de un famoso polizón que vino de la Cuba hace un par de años creo, y que después de viajar a través del Atlántico a unas temperaturas bajísimas,
cuando llegó al aeropuerto de Barajas, pues sorprendentemente este chico se recuperó. Probablemente estuvo en hipotermia profunda durante el vuelo transatlántico. Y digo con los medios técnicos actuales porque podría caber la posibilidad de que con la exploración clínica solo la persona que certificase la muerte se confundiera. Realmente sería una circunstancia extraordinariamente extraña, pero podría ocurrir. Por ejemplo, si se guiara por la actividad para valorar la actividad del corazón, uno solamente de la presencia o no de latido arterial, pues podría confundirse desde situaciones, por ejemplo, en situaciones de taquicardia o en situaciones de bajo gasto cardíaco, en el que el latido arterial no fuera perceptible. Igualmente, la posibilidad de no percibir el latido en las arterias porque en el miembro donde uno estuviera explorándolo tuviese un obstáculo, el flujo sanguíneo, por ejemplo, por una placa de ateroma que impidiera la presencia de presión arterial detectable. Esto sería realmente excepcional y además existen otros signos de tipo clínico que indicarían que la persona no estaba muerta. Tampoco la ocultación es definitiva porque pueden no oírse los ruidos cardíacos en una persona obesa, en una persona en un enfisematoso, en una persona también con hipotensión marcada, con muy bajo gasto cardíaco. Estas circunstancias, digamos, esta exploración clínica podría confundir en un momento. Ahora, si lo que se trata es de definir si una persona está muerta, la cardiología, por supuesto, tiene medios técnicos hoy día. El más simple, el más elemental, habría otros, pero el más elemental sería el electrocardiograma, en el cual la ausencia mantenida de actividad eléctrica del corazón y de falta de contracción del corazón serían pues prácticamente definitivos de muerte, salvo, como digo, en circunstancias excepcionales como podría ser pues una situación de hipotermia profunda. Es decir, con un enfriamiento progresivo de la temperatura corporal que se planificase alrededor de los 10-12 grados de temperatura, podría haber un paro cardíaco reversible, un paro cardíaco prolongado. Hay que tener en cuenta que cuando el corazón se para, pocos segundos después, se afecta el riego, disminuye, por supuesto, por la disminución del riego cerebral, se altera profundamente el metabolismo cerebral, situación que es mantenible durante muy poco tiempo. Es decir, en las unidades de cuidados intensivos se conoce muy bien que aproximadamente la neurona, es decir, la célula nerviosa, pues tolera la anoxia poco tiempo, aproximadamente no más allá de 5 minutos. Es relativamente frecuente en situaciones de paro cardíaco que una vez que se consigue la recuperación de algunos enfermos del latido y por supuesto del restablecimiento de la presión arterial, pasado una serie de minutos, el enfermo no recupera nunca su actividad cerebral, queda descerebrado y está muerto, aunque el corazón lata y levante presión. De ahí que la definición de la muerte hoy día se defina como muerte cerebral y no como la ausencia de actividad del corazón. Esto hoy día lo aceptan numerosos países, entre ellos España, en la nueva legislación, y es lo que ha permitido que de estas personas auténticamente muertas se puedan aprovechar órganos sanos en provecho de enfermos, como pueda ser pues el trasplante de corazón o el trasplante renal. Es decir, hoy día la muerte, por supuesto, se define como muerte cerebral y tiene unas exigencias para definirla en la que no sirve que exista un electroencefalograma plano, un electroencefalograma de superficie, sino que se requieren otros procedimientos diagnósticos que el neurofisiólogo explica mucho mejor que yo. Por tanto, desde el punto de vista del cardiólogo, la posibilidad de un error con los procedimientos de análisis clínico puede ocurrir, aunque sea realmente excepcional. Si al cardiólogo lo que se le pide o al médico lo que se le pide es que confirme
con los medios técnicos que hoy ya tiene, que una persona está muerta, por supuesto lo puede hacer, y su juicio va a ser definitivo, porque realmente el corazón, como digo, la falta de ausencia de actividad eléctrica y por tanto de actividad mecánica, el corazón está parado, no expulsa sangre, no hay riego sanguíneo, ninguna estructura, ninguna víscera, eso se mantiene durante poco tiempo, salvo, como dije ya inicialmente, en situaciones realmente excepcionales, y que como son la hipotermia. Enterrar vivo a la gente es un miedo muy arcaico en la civilización, y realmente todos los pueblos han tenido este miedo. Un miedo que incluso sigue persistiendo hoy día porque, por ejemplo, los médicos forenses no podemos hacer las autopsias antes de las 24 horas, salvo autorización judicial y que venga determinada por necesidades del sumario. Esto no es ni más ni menos que un recuerdo de ese miedo que, como decía antes, ha existido en todas las civilizaciones, de poder ser enterrados vivos. Hay situaciones patológicas, la famosa catalepsia, a la que la gente le tiene mucho miedo, pero que realmente yo no pienso que esta sea la situación en la cual se pueda enterrar vivo a una gente, a una persona. La catalepsia hoy día pues es un diagnóstico bastante simple, bastante sencillo. Quizá hay otras dos situaciones, como pueden ser los comas cerebrales profundos o los comas tóxicos, en los cuales hay un rebajamiento bastante importante de las constantes vitales, en los cuales se podría pensar que puede haber el error de enterrar vivo a una persona. Sin embargo, con un estudio exhaustivo del cadáver o del presunto cadáver, hoy día la medicina está en condiciones perfectas de poder certificar con toda certeza de que aquella persona ha dejado de existir y que se ha producido la muerte. Por supuesto, se cuentan muchísimos hechos, se cuentan muchas situaciones en las cuales ha habido personas que estaban enterradas vivas, pero yo creo que esto se ha producido a dos niveles. A un nivel primero popular, de ese temor popular mítico que decía anteriormente, que en situaciones normales de la medicina no existe, y luego hay el otro problema en el cual sí puede darse algún caso. En las grandes tragedias, por ejemplo, en los grandes desastres, que hay un gran número de víctimas, como puede ser un terremoto, como puede ser una guerra, entonces o un accidente de aviación, por ejemplo, en los que hay pues un gran número de cadáveres o de presuntos cadáveres, y por las prisas o por las situaciones de emergencia poder enterrar a una persona que realmente no esté muerta. Pero yo creo que salvo esa situación no se puede producir, ¿eh? Claro, quizá todo esto tiene una vieja historia, como decía anteriormente, porque la muerte no es un acto, es un proceso. Nos vamos muriendo poco a poco, salvo en determinadas situaciones en las cuales hay una destrucción grande de centros vitales. En esas circunstancias sí se produce la muerte en un solo acto, pero si no, normalmente la muerte es un proceso. Nos vamos muriendo poco a poco, y hasta tal punto que podemos decir que hoy día el concepto fundamental que debemos de tener de la muerte es la muerte cerebral. Pero como decía, quizás se han producido algunos hechos enormemente expresivos que han conmovido enormemente a toda la opinión popular, en el sentido de, al exhumar algún cadáver de algunas mujeres embarazadas, encontrarnos con que en esa exhumación se había producido el parto de esta mujer embarazada. Realmente no es un parto de una mujer viva, sino el parto de una mujer que ya había fallecido previamente, pero que sin embargo por los fenómenos propios de la muerte, de la putrefacción, se produce una gran presión abdominal por los gases que se produce en estas fases de putrefacción, y esta presión hace que el feto que está dentro del claustro materno
se ha empujado, pero se ha empujado post-mortem, es decir, una vez que se ha producido la muerte. Pero indudablemente la conmoción popular que se debe producir cuando se exhuma un cadáver y se ve que entre las piernas de la mujer existe un recién nacido muerto, por supuesto, ha hecho pensar a muchas personas que esta pobrecita mujer embarazada había sido enterrada viva. Yo creo que esto, sí, bueno, a un nivel popular puede existir, pero a un nivel científico esta situación no se da. Hoy día la muerte se puede certificar absolutamente con toda certeza. Hay signos ciertos de muerte en los cuales nosotros no podemos dudar de la veracidad de la muerte y de la certeza de la muerte. El otro problema, que quizás es un problema que hoy ya tiene una gran importancia y una gran trascendencia médico-social, es el de aquellos cadáveres asistidos, es decir, aquellas personas en las cuales se ha producido la muerte cerebral, pero que sin embargo son asistidos artificialmente por sistemas muy sofisticados, manteniendo la circulación y manteniendo la respiración, pero con objeto de poder llegar a determinar claramente esta muerte cerebral, y que sin embargo no se suprima la circulación para poder extraer órganos para trasplante. En estos casos se recurre hoy día a una serie de técnicas también muy sofisticadas para llegar a determinar la muerte cerebral, y en esta situación entonces no tenemos ningún reparo en la obtención de estas vísceras para el trasplante de órganos, que tiene tanta importancia y que cada día pensamos que va a tener más importancia, y sobre todo de cara a todos esos pobres enfermos que están esperando un riñón o que están esperando cualquier otra víscera que les saque de esa situación de angustia que supone para estos pobres enfermos el estar esperando un riñón ajeno para poder sobrevivir. Nos va a hablar un hombre que tuvo un accidente automovilístico y a partir de ahí empieza una curiosa y extraña historia. Por favor. Bueno, pues esto sucedió en el mes de septiembre. Yo estaba terminando de hacer la mili y debajo de la carretera de Atocha, en el disco que hay, ahí tuve un accidente. Luego, por lo que yo vi en la policía, parecía que iba a 35 km por hora. Entonces el camión que iba adelante llevaba tapa de descarga y bajada, me entró por el parabrisas y dejó descapotable todo. Entonces, pues, te digo todos estos datos porque yo ya te he dicho que cogí un taxi 3 o 4 meses después y era precisamente el que venía detrás en el accidente. Entonces era fácil de saber porque en el mes de septiembre, pues un chico vestido de militar a esas horas de la mañana, pues no hay muchos accidentes. Y me dijo que parece ser que el camión intentó parar y luego arrancó. Como esto fue hace años, ese disco estaba en ámbar, luego parece ser que fue imprudencia de lo mía, es igual, no tiene mayor importancia. Lo que sí es cierto es que sucedió. Llegó la policía, ahí me dieron con la cabeza abierta, la masa encefálica afuera, y entonces dijeron que estaba muerto. Uno de ellos, por lo visto, debió decir que a La Paz, llegaron a La Paz, entré en La Paz, y una vez que entré allí en urgencias, pues me bajaron o al depósito o al pasillo, donde pudiera llamarlo, y estuve allí durante unas 4 horas aproximadamente. Posteriormente, por una serie de circunstancias, parece ser que un médico que luego no fue tal médico, que no lo han vuelto a ver allí en La Paz, y que le dijo al celador que yo no estaba muerto, que todavía tenía vida, me metió en el quirófano. El celador le hizo caso, cosa que es muy rara también, y me metió en el ascensor, del ascensor al quirófano. Cuando salí al quirófano y me vieron, pues entonces dijeron que si es que había llegado mi familia y que era para limpiarle, para que no le vieran en ese estado esto el neurocirujano. Y entonces él dijo que no, que venía con este hombre en el ascensor, que era el que le había dicho con este doctor. Ahí ya no había nadie, o sea que ese hombre había desaparecido. Yo después pregunté al celador, el celador dice que se acuerda perfectamente de su voz, pero que no se acuerda de su cara, que no sabe decir cómo era su cara, que su voz, si la vuelvo a ver, la reconoce perfectamente, pero nada más. Entonces ahí estuve, o me tuvieron casi 5 horas, todo el equipo de Obrador, pues 4 o 5 neurocirujanos, hasta que salí de allí.
luego di meningitis en el estado más grave. Esto fue por la noche, por la mañana ya no tenía. También es muy raro eso. Y lo que sí es cierto es que parece ser que yo cuando entré ahí pues tenía la masa encefálica fuera, desprendimiento del bulbo raquídeo, que es como matar a los conejos al fin y al cabo, o sea que realmente cualquiera de las dos cosas ya producía por lo menos lo que nosotros llamamos aquí muerte. Y nada, posteriormente pues ya me llevaron a la UBI. En el UBI estuve no sé cuántos días, pues yo estuve 20 días prácticamente sin memoria, y estuve 3 días. Y posteriormente me llevaron a la habitación y luego ya sabes tú que los médicos, como te he dicho antes, los médicos, sobre todo cuando ha habido una operación de cerebro, pues, o de cabeza, te preguntan una bobada y depende de la bobada que contesta, pues así sabes la cantidad de idiota que te has quedado. Entonces a mí me preguntaron que qué había pasado, que dónde había estado. Me dijo, José María, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha sido? Y entonces yo le dije, pues, que me había encontrado una escalera muy alta, tan alta que era incapaz de llegar a subirla, pero que sabía que la tenía que subir. Entonces contra más subía parecía que más me quedaba. Cuando llegué al final de la escalera era una habitación aproximadamente de las dimensiones de un ascensor, en que las paredes eran como si fueran de cristal y hubiera 2 temperaturas diferentes, y es cuando se empieza a empañar antes de que caiga la gota de rocío. Y allí dentro había mucha gente, me decían que pasara, y entonces oí una voz que me dijo que bajara y ahí estaba. Entonces, la clásica historia de vida después de la vida. Pero sin embargo, y remitiéndonos un poquito al hecho clínico, vamos a preguntarle a tu esposa, porque creo que ella también tendrá algo que contarnos. ¿Tú confirmas todo lo que nos dice José? Sí, claro, estaba yo allí consciente, no como él, que de esos días no se acuerda nada, claro. Todo lo que dice es que le hemos contado. Él no sabe nada, absolutamente nada, no se acuerda. Porque del mes que estuvo, hasta que salió, y luego tuvo que ingresar otra vez, claro, para ponerle la chapa. Pero de ese mes apenas se acuerda nada más que de la última semana. Es decir, que tú confirmas que estuvo prácticamente 4 horas dado por muerto en La Paz, en Madrid. Sí, precisamente, así fue. De cualquiera de las maneras, he de decirte que yo tengo 2 entradas en La Paz. Ninguna de las 2 están bien hechas. Una dicen que es un hombre de 40 años, otra dicen que es un chaco joven que ha entrado en estado muy grave. De cualquier razón, ninguna de las 2 entradas que está hecha en La Paz no concuerdan en los apellidos. Y sin embargo, una de ellas se supone que es la mía. O sea que ahí, desde el primer momento, estaba aquello mal. Estaba confuso, al menos. Pero vosotros, familiarmente, le dabais por muerto, ¿no? Pues sí, y además las pocas esperanzas también de los médicos, una vez además, después de la operación, pues eran nulas, casi nulas. O sea que menos imposible. Y lo que menos se pensaba, por supuesto, era que fuera a quedar bien. ¿Pero hubo algún médico que fuera a vosotros y os dijera, está muerto? No, nosotros cuando llegamos es cuando estuvimos buscándole hasta que ya fuimos y ya estaba operándole. Y es cuando nos contaron toda esta historia tan extraña hasta que llegó allí. José, ¿y tú tienes evidencia que en esas 4 horas que estuviste en ese depósito o en ese pasillo o donde fuera, no hubo intervención médica ninguna? Porque esto es importante. Sí, yo se lo pregunté al neurocirujano que me atendió a mí, por supuesto. Y él te dijo que no había habido intervención médica ninguna. Él lo que ha hecho ha sido justificarlo, pienso yo, desde un punto de vista médico. Dice que cuando hay un golpe en el cráneo, en la cabeza, de las condiciones del mío, que es muy agudo, pues entonces que dicen que es conveniente dejar al enfermo, en este accidentado, durante 2 o 3 horas, con el fin de que es más fácil operar 2 o 3 horas después que antes. Lo que sí es cierto es que tampoco tiene sentido, porque me hubieran dejado 2 o 3 horas, me hubieran dejado en el quirófano, me hubieran dejado en un pasillo. O sea que creo que es una forma de justificar algo que para el campo tiene justificación, pero que como médico pues tiene que basarse en la realidad, no en lo que pudiera ser. Afortunadamente para todos no ocurrió así. De cualquier manera, hay una cosa que está clara. En la televisión salió como que había fallecido y salió incluso del coche, ¿no? Y es curioso porque cuando lo primero que hicieron fue llamar al cuartel, y en el cuartel dijeron que yo había muerto. Posteriormente del cuartel llamaron a mi casa y dijeron que había tenido un accidente muy grave, por no decir que había muerto. Mis padres se desplazaron a Gómezulla, que era donde yo tenía que haber entrado. Sin embargo, yo no fui a Gómezulla, ni a mí me reclamó Gómezulla ni el ejército para nada. Posiblemente hubiera estado mejor, posiblemente peor. O sea que desde el primer momento aquello es muy extraño. Sin duda ninguna se pensó que José María había muerto, pero como decíamos antes, afortunadamente no fue así, y en definitiva ocurrieron una serie de hechos a través de los cuales José María está aquí hoy día vivo y coleando. ¿Y cuántos años han pasado ya? Pues han pasado, fue el 21, pues casi 9.
Bien, ya escuchamos la respuesta de los tres especialistas y la tremenda historia, una historia auténtica y real. Como ven, hoy nos hemos tomado el programa muy en serio porque entendíamos que el día lo requería y además el tema era realmente espeluznante. Esta noche volveremos a partir de las 12:30 de la noche con un especial Viernes Santo, con un tema muy interesante. Hablaremos de los misterios alrededor de la muerte y resurrección de Cristo. Será después de hora 25. Hasta entonces, lo dejamos ya con nuestros compañeros, con el señor don Jaime Varella. El apasionante, intrigante, misterioso mundo de Antonio José Ales. A falta de algo menos de 3 minutos para las 8, a esa hora las noticias en la cadena SER. Solo queda despedirnos.